Bueno, hoy lo que vamos a hacer es vamos a avanzar en el marco inferior del parabrisas. No sé si recuerdan, en videos anteriores yo lo que había hecho era conseguir otro parabrisas. Este es el parabrisas de otro Jeep que pude conseguir porque el mío había venido, la parte inferior del lado de afuera y del lado de adentro estaban picados y la verdad que no se podía salvar eso. Entonces conseguí este que me permite, bueno, más allá de que tengo los vidrios de repuesto, voy a quitar esta parte, voy a sacar toda la parte de abajo que se separa de acá y va todo hasta acá. Ya le saqué todas las bisagras y vamos a usar este marco inferior y el resto lo voy a embalar, lo voy a forrar en cartón y lo voy a guardar porque sirve tanto el parante superior como también los mismos vidrios, así que lo voy a dejar junto con el parante, así se protegen un poco más y lo guardaremos para si lo necesitamos en algún momento. Y ya con la parte inferior desmontada de los vidrios, lo que tengo que hacer es sacarle toda esta goma que está seca. Voy a ver si con una pistola de calor ya se puede limpiar bien y una vez que sacamos eso lo armamos con el otro parabrisas y ya lo podemos montar en el Jeep. En este caso la parte superior del parabrisas que vino con el Jeep está acá, está puesta con los motorcitos de los limpiaparabrisas, así que una vez que tengamos el marco inferior, que es el que vamos a rescatar ahora, le colocamos los vidrios con el marco inferior y ahí ya lo tendríamos armado. Bueno, primero antes de montar el marco inferior voy a probar de sacar esta goma que está reseca. Me habían sugerido calentarla con una pistola de calor y ir derritiendo, aflojando el pegamento y sacándolo. Vamos a ver si eso funciona, si no lo voy a tener que ir haciendo con un poco de removedor o ponerle algún líquido que ablande la goma, vamos a ver. Pero bueno, empezamos con esto a ver si funciona. Acá la técnica que me está funcionando es ponerle WD-40 porque la goma está tan petrificada, se quiebra, se deshace, se desintegra porque está quemada por el sol y el tiempo. Entonces por lo menos en el marco del parabrisas que vino en el Jeep, la goma no estaba tan quebradiza y uno la levantaba y iba saliendo de a poco. Pero esta ya está cristalizada, entonces lo único que puedo hacer es ir aflojándola con WD-40 o similar, ¿no? Y después con la espátula voy despegándola del marco y ahí más o menos me va funcionando, ahí va saliendo en pedazos, porque todo esto que ven acá es goma triturada que va saliendo en pedazos. Se ve que este parabrisas se anduvo mucho al sol o no sé dónde lo habrán dejado, que la goma está completamente cristalizada. Ahora que ya le sacamos toda la goma que tenía vieja y dejamos libre toda la canaleta a la guía donde ingresa el burlete, digamos, el burlete nuevo, vamos a empezar a aflojar la masilla que tiene, que fija el vidrio. Así intentamos, voy a ver si puedo sacar este marco inferior, que es el que justamente estamos necesitando para armar el parabrisas del Jeep. Así que empezamos con esto. La buena noticia es que esta masilla que tiene, al igual que el burlete reseco que sacamos que estaba acá, aparentemente se ablanda también con WD-40. Así que hace un par de días que le vengo poniendo
Y bueno, ahora al pasarle la espátula es como que se desintegra y nos permite ir aflojando el vidrio y despegándolo del marco inferior. Y así quedó la parte inferior del parabrisas, ya habiéndole sacado los vidrios. Ahora lo que voy a hacer es pasarle el flap para quitar la pintura vieja. Ya le pasé la otra vez, voy a continuar ahora de nuevo pasándole el flap, y después lo que voy a hacer es acá en esta parte le voy a poner antióxido, porque cuando está el vidrio puesto se junta la humedad, se ve que ha fallado la masilla o la silicona que tenía, entonces se acumula la humedad ahí abajo y se empieza a picar el marco. Eso fue lo que pasó con el chip, con el parabrisas que vino con el chip. Entonces lo que voy a hacer con es pasarle antióxido a toda esta parte donde encastra el vidrio. Voy a poner 2 manos de antióxido y después, una vez que seque, ya lo preparamos para ponerle la silicona para parabrisas y ya fijamos los vidrios. Una vez que fijamos los vidrios, ya lo colocamos en el chip. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer es colocar el parabrisas. Vamos a sacar este marco de la bisagra y lo vamos a instalar junto con los vidrios que los tenemos ahí en el marco inferior, que es el que rescatamos de otro parabrisas. Hoy contamos con la ayuda de Pablo, Salud, amigos, que me vino para darme una mano con la colocación del vidrio. Así que bueno, vamos a empezar colocando la parte de abajo, después colocamos la parte de arriba, unimos con estas bisagras que están acá, que van acá, y ya después lo volvemos a colocar ahí en el chip. Bueno, ahora que pudimos sacarlo, el marco superior pudimos sacarlo del frente del chip, ya procedimos a limpiar bien toda la canaleta donde va el vidrio, y le estamos dando un par de manos de pintura como para que ya quede listo para instalar el vidrio. Acá tenemos entonces presentado el parabrisas, el marco inferior, el marco superior que sacamos ayer, que ya lo lijamos y tiene 2 manos de pintura, y estas son las tapitas que vienen a los costados que unen digamos el marco. Así que bueno, ahora vamos a empezar a poner la silicona que es para parabrisas, la vamos a ir poniendo en las canaletas, y ya colocamos los 2 vidrios.
Ahora lo que vamos a hacer es poner los soportes del parabrisas que pivotea hacia adelante y hacia atrás. Tenemos que poner uno de este lado y otro que va allá del otro lado. Y después acá en el parabrisas va una bisagra que todavía no está colocada, que es la que permite regular hacia adelante o hacia atrás el parabrisas, o cerrarlo por completo y trabarlo acá en estas trabitas que tiene. Ahora que ya entraron los de afuera, vamos a colocarlo desde acá. Ahí quedó puesto uno de los soportes. Ahora vamos por el otro lado. Bueno, acá lo tenemos listo para apretar. Acá tuve que utilizar estas prensitas porque esta chapa, que es donde sujeta el soporte, al sacar el soporte para pintarlo y demás, se vuelve a abrir, entonces después no te alcanza el desarrollo del tornillo para ajustarlo. Entonces bueno, esto me lo mantiene apretado, así ahora lo apretamos y ya podemos sacar las prensitas. Bueno, ya está colocado. Ahora en cuanto andemos con pintura verde de nuevo, esto se retoca todo y ya se pinta y ya queda protegido también de la corrosión. Y de este lado también ya está colocado. Así que ahora lo que hay que hacer es poner el burlete del parabrisas, que nos dio un poco de trabajo, nos está dando trabajo porque el burlete del parabrisas es como muy gordo y cuesta que ingrese en esta guía. Si bien le pusimos un poco de grasa la otra vez, pero bueno, vamos a intentar de nuevo de otra manera a ver qué se puede hacer. Y acá lo que está faltando es el soporte que engancha acá en la guía, que lo tengo guardado, y una vez que esté la goma puesta ya lo instalamos, va agarrado acá y tiene la guía para trabajar de esta manera y poder abrir y cerrar. Todo esto estaba completamente picado, así que ya tiene el marco inferior nuevo y el marco superior es el original con los agujeros para los limpiaparabrisas. Vamos a ver si le ponemos motorcitos eléctricos de 12 volt. Los vidrios están fijados con una silicona especial para parabrisas que no oxida la chapa, el marco digamos, así que quedé muy conforme, quedó muy bien. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias por ver, por llegar hasta acá, por todos los consejos que me dan cuando escriben los comentarios. Todas las consultas o sugerencias de cómo se puede hacer todo este proyecto mejor, siempre es bienvenido. Así que muchas gracias por los consejos y por el aliento que me dan para seguir adelante, y me pone muy contento también que estos videos sirvan como motivación para nuevos proyectos, para personas que tal vez tienen uno de estos en la casa y no se animan a empezar. Así que adelante, y bueno, mucha fuerza para esos proyectos, porque vale la pena recuperar estos vehículos y bueno, ni hablar cuando ya se puedan empezar a disfrutar, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.